Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Syntrax aquí en España. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com y estaré coordinando un poquito el webinar de hoy. Ahí al otro lado del internet podéis ver a Diego Cuenca, que está en NIMS y que es el responsable de NIMS Francia y que es el responsable de Syntrax en España. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día a todos. Gracias, todo bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar nuevamente de parte de Syntrax de las nuevas normativas en España relativas a la facturación electrónica obligatoria y cómo, Compleo, el producto de Syntrax, ayuda a cumplir con estas nuevas normativas. Tenemos una presentación por parte de Diego y luego posteriormente tendremos un turno de preguntas. Os animamos a participar ya que tenemos a Diego aquí en directo. Diego, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Con el eje en cuatro aspectos principales, en los últimos años se ha impulsado la implantación de la facturación electrónica en muchas partes del mundo, ¿sí? De manera paulatina. Estos ejes son la morosidad, la eficiencia en la gestión de los documentos, la rapidez en el pago y, evidentemente, una mejor recaudación de impuestos, ¿sí? La facturación electrónica, entonces, lo que va a hacer es mejorar sustancialmente estos cuatro campos. A las empresas lo que más nos interesa es generar una mayor rapidez en la recepción de los pagos. La facturación electrónica estadísticamente nos ayuda a recibir los pagos más rápidamente, así como también optimizar los recursos destinados a esta tarea de facturar dentro de las empresas. También va a ser impactada entonces por la facturación, por la implantación de un sistema de facturación electrónica. En España, lamentablemente, hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas, que sufren mucho la morosidad de los pagos y esperemos entonces que la implantación de la facturación electrónica de manera obligatoria ayude a mejorar también en este aspecto. Soy Diego Cuenca y hoy vamos a tratar entonces la facturación electrónica en Europa, cómo funciona España en esta materia y cuáles son las perspectivas para los próximos meses, años, y cómo las empresas están dentro de este ecosistema que no deja de ser complejo. Finalmente, cómo a través de nuestra solución podemos ayudarles en esta materia, ¿sí? Que es la facturación electrónica. Entonces, vamos a apoyarnos en un programa de 4 puntos principales. Primero, vamos a hacer un repaso entonces de cómo es el panorama en las empresas en relación a la facturación electrónica, ¿sí? Para mostrar luego la solución integral para dar respuesta y para ayudar a las organizaciones a tratar las facturas salientes. Cómo es el panorama en España y luego vamos a ver finalmente quiénes somos, ¿sí? Y la parte de preguntas y respuestas. Ok. Hoy en día las empresas generan sus actividades, están inmersas en un ecosistema muy complejo, como recién les anticipaba, en donde tienen que hacer frente al envío de sus documentos, dependiendo de los receptores de estos, en diferentes formatos, no solamente el PDF, sino también que existen multitud de formatos. Las empresas en general, y más cuando sus actividades son internacionales, tienen que generar documentos en distintos formatos y a su vez dar respuesta a las obligaciones de los países en los cuales tienen sus operaciones, ¿sí? Entonces vemos que tienen que transformar sus facturas para enviarlas en documentos estructurados, VL, JSON, XML, Factura E, TXT, Facturix también.
Y también generan sus facturas en formatos PDF, ¿sí? Que son comprensibles para las personas. Todos los demás son incomprensibles para las personas, pero son fácilmente integrados por los sistemas de información. No solamente tienen que pensar y reflexionar en los formatos mediante los cuales deben transmitir sus facturas, sino también en los protocolos o los medios de transmisión, las autopistas por las cuales transitan estos documentos, ¿sí? Entonces nos encontramos con plataformas como FACE en España, nos encontramos con que tienen que muchas veces ser enriquecidos con códigos QR, las facturas. Las facturas también pueden ser enviadas por email. Y tenemos, bueno, multitud de plataformas, ¿sí? Por nombrar alguna de ellas, bueno, FACE en España, Chorus Pro aquí en Francia. Y tenemos una plataforma, no es una plataforma, sino una red particular que en la que nos vamos a detener un poquito, que es la red PEPOL, ¿sí? Que nos va a ayudar, ya vamos a ver, a dar respuesta a esta obligación, ¿sí? Que es la transmisión de documentos de manera electrónica. Lo que estaría muy bien es que las empresas entonces cuenten con una herramienta, con una solución, ¿sí? Con la posibilidad de que desde su ERP se emita un documento, ¿sí? Único, ¿por qué no? Y que a través de una solución ésta sepa cuál es el destinatario y en función de ello generar el documento apropiado y enviarlo por el medio o el protocolo adecuado, ¿sí? A modo de introducción, esto es entonces justamente lo que nuestra solución hace, Compleo Híbrido. En función del destinatario, de manera básica y general, esto es una introducción, en función del destinatario, entonces la solución va a ser capaz de ver a través de qué medio y protocolo transmite los datos o los documentos a transmitir. ¿Vale? Para esto también ayuda a contar con una red que nos permite estar en contacto con muchos países y muchas organizaciones en distintos países. Para esto es entonces que existe la red PEPOL. PEPOL en España no está muy desarrollado, pero hay quienes lo ven como una barrera. Uy, PEPOL, ¿qué es esto? No nos va a funcionar, qué sé yo. Y lo ven como una dificultad. Mientras que justamente es todo lo contrario, ya que gracias a PEPOL, una única red, nuestra empresa, vuestra empresa va a ser capaz de abrir mercados en distintas partes del mundo, principalmente Europa, ¿sí? Entonces, justamente lo que generalmente pensamos como que es una barrera o una dificultad, es todo lo contrario. Nos vamos a encontrar con que hay muchas empresas que están abiertas a recibir sus facturas, documentos, etcétera, pedidos a través de la red PEPOL, y que si nosotros ya lo tenemos en funcionamiento, entonces de manera muy rápida y transparente, las facturas pueden ser transmitidas a estos países, ¿sí? La red PEPOL es el acrónimo de Pan-European Public Procurement Online. Y el objetivo es el de democratizar la comunicación electrónica entre las empresas, ¿sí? Proponiendo un sistema, ya van a ver, mucho más simple de realizar negocios en toda Europa, ya que se trata de un sistema abierto, accesible y sostenible. Se trata de una asociación internacional que se llama Open PEPOL, constituida por miembros provenientes del sector público y privado sin fines de lucro y regidas por las leyes belgas que aseguran el desarrollo, soporte y las especificaciones del estándar y la provisión de todas las especificaciones requeridas. Entonces, esta asociación, la red PEPOL, tiene como propósito habilitar fácilmente los negocios europeos, acuerdos electrónicos dentro de sus procesos de compra, para así entonces incrementar las oportunidades, generar una mayor competencia de cara a la obtención de contratos con la administración y finalmente proveer más valor
a los contribuyentes. Es importante subrayar que la red PEPOL se refuerza en todo el continente y los mercados públicos, además, muchos de ellos comienzan a pasar por esta red. Los países en donde la red ya es utilizada en mayor medida son el Reino Unido, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Austria, Grecia, Portugal, Polonia, Italia e Islandia, ¿sí? A su vez, hay países fuera de la Unión que también se están uniendo a la red, tales como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur, lo que facilitará entonces la transmisión de documentos entre los sistemas de información de las empresas y de los entes públicos en estos países, ¿sí? Entonces, si en España tenemos la posibilidad de interactuar con la red PEPOL, esto nos va a abrir inmediatamente las posibilidades de el intercambio de documentos a través de todos estos países, en mayor o menor medida. Aunque hay países que quizás no están dentro de esta lista, hay organizaciones, hay empresas que son receptivas, ¿sí? Y que también integran la red PEPOL en otros países, en España, incluso en Francia, etc. Para poder realizar entonces los intercambios de ficheros hay que pasar por un organismo certificado por PEPOL que se denomina Access Point. Nosotros, Simtrax, es un Access Point, ¿sí? Y mediante este Access Point es que se confirma entonces la autenticación de los intercambios entre los diferentes sectores. Bueno, evidentemente, por razones de seguridad hay que contar con estas certificaciones que se obtienen mediante la firma de acuerdos entre PEPOL y los Access Point y además toda una serie de requerimientos y obligaciones a nivel de seguridad de la comunicación, además de contar con la noción de certificados para autentificar fuertemente la comunicación entre los diferentes actores. Entonces, en una primera etapa, si tienen la voluntad, la ambición de comunicar mediante la red PEPOL, uno de los pasos esenciales es elegir un access point, ¿sí? Y esta empresa los va a acompañar de la mejor manera en el proyecto de conexión a PEPOL, para estar comunicados entonces con la comunidad de clientes, proveedores y socios, ¿vale? El objetivo verdaderamente es que cada empresa tenga la libertad de utilizar la infraestructura conectándose para esto al access point, ¿sí? Que mencionaba, quien será el que va a abrir la posibilidad de conexión a la red. La finalidad de los access point es, a partir de la recepción de un documento desde una de las empresas a la que está conectada, discutir con el access point receptor para, seguidamente, y siempre que se cumplan obviamente los requisitos establecidos, entregar el fichero al sistema de la organización de destino. Es de esta manera que se produce el intercambio de los ficheros electrónicos estandarizados por PEPOL con los organismos de la red. Ok, si lo vemos más en detalle, entonces, cuando observamos el esquema, decimos que es un esquema de 4 esquinas, ¿sí? En donde la empresa A tiene contacto con su access point y es este access point quien se comunica con el access point de la empresa receptora, ¿sí? Es decir, que los access point dialogan entre ellos para hacer llegar los documentos y los datos a las empresas con las cuales ellos interaccionan. No sé si me pasó algo. Lo que nos va a permitir, por ejemplo, que la empresa X, si está en España, va a poder, solamente a través de su access point, interactuar con las demás empresas, ¿sí? Que se encuentran en distintas partes del mundo. De manera transparente y muy simple, gracias a la red PEPOL, esta empresa en Alemania puede comunicarse con compañías en UK, noruegas, belgas, etcétera, Australia, como vimos recién, ya que son los access point quienes realizan el trabajo de conversión y selección de los protocolos adecuados para comunicarse entre todos ellos, ¿sí?
Nuestra solución, además, ofrece distintas alternativas para dar siempre solución a la necesidad en materia de facturación electrónica. ¿Sí? Nuestra solución es capaz, entonces, de transmitir las facturas a la administración pública a través de la plataforma FACE. ¿Sí? El usuario también va a tener acceso a una interfaz en donde va a ver el estado de las facturas que han sido depositadas a la plataforma FACE. Así como es capaz nuestra solución de transformar las facturas en formatos para PayPal, lo puede hacer automáticamente, si es el caso, de manera inteligente, puede transformar los documentos en formato factura-E para dialogar, entonces, para interactuar con la administración pública en España. Lo mismo, si es el caso, para interactuar con la administración pública y pronto en el ámbito B2B con empresas en Francia o con empresas en Alemania. Bien, lo mismo ocurre cuando dentro de un mismo sector o un ámbito geográfico tenemos necesidad de interactuar a través de un sistema EDI. La solución entonces va a ser capaz de, en lugar de orientarse hacia la red PayPal, hacia una red EDI específica, ya parametrada obviamente, para interactuar con otros actores que requieran este tipo de interacción. Es así entonces como, en términos generales, esto es una introducción, nuestra solución es capaz de transformar, según sea el caso, los documentos de salida de los sistemas de información en los formatos, en los documentos en los formatos adecuados y seleccionar el protocolo apropiado o el medio de comunicación apropiado para hacer llegar este documento a su destinatario, ¿sí? Ya sea a través de la red PayPal, de manera internacional o no, si se quiere, a través de la plataforma FACE, plataforma EDI, etc. Les voy a enseñar a continuación, yo preparé 3 ejemplos de funcionamiento, de conversión y transmisión de documentos. Les voy a enseñar rápidamente 3 ejemplos de cómo funciona la solución. Vamos a ver primeramente. Bien. Este ejemplo, tenemos aquí una interfaz de un RP, bueno, para este ejemplo SAP Business One, sabiendo que Compleo es capaz de integrarse con todos los RP del mercado por diferentes medios, ya sea a través de conectores o a través de APIs. Para este ejemplo particular voy a usar entonces SAP Business One. Tenemos aquí un invoice, ¿sí? Que un usuario, un operador gestiona dentro de su trabajo diario, ¿sí? En su interfaz de trabajo habitual, con ciertos productos. Y entonces vamos a simular el lanzamiento de un disparador que va a hacer que el documento sea transformado y luego transmitido de una manera en particular, ¿sí? Entonces, desde SAP Business One voy a guardar aquí este documento. Sí, y normalmente, ok, el documento está siendo transformado ahora de manera transparente y una vez transformado ha sido enviado por email. En este caso particular, en este ejemplo, yo he elegido enviarlo por email para que veamos el resultado. Obviamente, si se trata de una transmisión EDI o PayPal o hay que depositarlo en la factura en FACE o Chorus Pro o donde sea, el documento no va a ser enviado por email, sino que va a ser enviado de la manera que el destinatario espera, ¿sí? Pero yo lo que quiero es mostrarles que a través de la interfaz SAP Business One, como cualquier otro RP, un operador puede lanzar su factura, olvidarse, y ella ha sido transformada
para luego ser enviada a donde tiene que enviarse, ¿sí? Si yo abro la factura, entonces esta factura ha sido transformada en lo que se llama un fichero conforme la norma PDF-A, ¿sí? Es un fichero FactureX, que es un documento híbrido porque es comprensible por un humano, ¿sí? Yo lo estoy viendo el documento, ¿sí? Yo lo puedo comprender, ¿vale? Pero contiene además un fichero estructurado en su interior que puede ser tratado por un sistema de información y sus datos ser integrados automáticamente en el sistema de información del destinatario. Es decir, que es un PDF que integra sus datos, para llamarlo así, sus datos crudos en el interior. Entonces, este documento puede ser enviado a un destinatario y este documento, sus datos van a ser integrados, pueden ser integrados directamente en el sistema de información del destinatario. Este formato específico, FactureX, se utiliza para la transmisión de facturas en Francia, en Alemania, entre otros países, ¿sí? Bien. Otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo... Esto no. Tengo aquí una factura en formato PDF, ¿sí? Y resulta que tiene que ser enviada a un país en donde es necesario incorporarle un código QR. En este ejemplo, se trata de una factura suiza. En Suiza existe la obligación de enviar las facturas con un código QR que integra todos los datos de pago, con lo cual el receptor escanea este código QR automáticamente y ya dispone de todos los datos de pago para ser transmitidos directamente al banco y efectuar así la orden de pago, ¿sí? Entonces, yo voy a simular el disparador, ¿sí? Una acción X, ¿sí? Que va a enviar esta factura a nuestra solución para transformarla y añadirle este código QR de manera transparente, instantáneamente, ¿sí? Ok, bueno, yo simulo esta acción y otra vez, en cuestión de instantes, el documento ha sido enriquecido, en este caso con un código QR, integrando todos los datos de pago, ¿sí? Tenemos el documento anterior que no disponía de este código QR, y aquí tenemos este documento ya con su código estampado, ¿vale? Además, si no me equivoco, también, perdón, este documento... Vale, ok. Tiene su código QR listo para ser escaneado, para así recuperar automáticamente los datos de pago. Y por último, también quiero enseñarles cómo a través de, en este caso, el RP SAP, vamos a también simular una acción de un operador para que desde su interfaz habitual de trabajo, ¿sí? Él tiene su factura, ¿sí? Y a través de una acción en particular, que bueno, luego se parametra cuál es la acción, ¿sí? Yo en este caso lo que hice fue una impresión, pero bueno, se puede añadir un botón que el operador solamente tiene que pincharlo y automáticamente la factura es enviada a su tratamiento. Entonces, desde SAP, el operador clica un botón y la factura va a ser transformada de la manera necesaria y enviada a su destinatario. Esto debería ocurrir en cuestión de instantes.
Ok. A ver si ahora me funciona. Ok, estos son ejemplos que nos permiten ver que nuestra solución es capaz de transformar los documentos directamente desde el RP en distintos tipos de formatos, distintos tipos de documento, en función de las necesidades del destinatario. Yo como lo probé con anterioridad, esto ahora no me funciona. Ok, a ver si no nos recibimos. No. Ok, voy a lanzar entonces de nuevo. El proceso, porque lo lancé antes estando logueado y ya estando logueado y por eso ahora quizás bueno, no funciona. Porque se trata de la misma factura. Además de transformar los documentos, Compleo va a ser capaz de, una vez transformados, creados, reintegrar una vez transformados los documentos, integrarlos nuevamente a el entorno de trabajo, en este caso SAP. ¿Sí? Si vemos las pruebas, las demostraciones anteriores, vemos que el documento había sido transformado de la manera que ahora vamos a ver. O quizás hay un tema con la interfaz SAP, porque tampoco me permite cargar acá el documento. Ah, ok, voilà. Aquí está el documento con los datos lanzados por SAP. Ha sido capaz de transformar el documento, de crear este documento, ¿sí? De añadirle una página. ¿Sí? Y si lo descargamos, vamos a ponerlo aquí. Quiero que veamos algo. Ok, el documento además, el servidor está lento. Ok, el documento además contiene un certificado. ¿Sí? Ha sido capaz, Compleo, de añadir un certificado. ¿Sí? Bueno, en este caso, el certificado no está verificado por PDF, por eso me aparece como no válido, pero lo que podemos ver es que Compleo además es capaz de añadir un certificado, además de crear un documento a partir de los datos emitidos por un RP. ¿Sí? Esto nos da una visión muy pequeña de todo lo que, del perímetro a donde puede llegar Compleo en términos de facturación electrónica, transformación para la facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, para
finalmente, vamos a volver aquí. Vamos a ver, una vez que vimos cuál es el marco europeo, vamos a ver cuál es la situación en España, ¿sí? La situación en España no es muy distinta a la de otros países en donde se están dando los primeros pasos en términos de facturación electrónica obligatoria. Sí es verdad que está un poquito, un poquito más retrasada en cuanto a la obligatoriedad, ¿sí? En países como Portugal, Italia, Francia, donde ya empieza a ser obligatorio, bueno, han avanzado un poquito más, ¿sí? Aunque también hay que decir que hay países en donde no es obligatorio y que ya de manera natural y voluntaria las empresas generan sus documentos de manera electrónica de manera frecuente, ¿sí? Países como Finlandia, Bélgica, donde los países lo hacen de manera natural y no es obligatoria la distribución de facturas electrónicas en el ámbito del B2B. En España, entonces, recientemente se ha aprobado una ley, la ley que se va a llamar Crea y Crece, en donde se estipula la obligatoriedad de la transmisión de facturas electrónicas para la relación entre todos los actores del sector económico, ¿sí? Empresas y autónomos. Justamente el objetivo de la ley, el espíritu de la ley, según se indica en el preámbulo, es adoptar medidas que lo que hacen es luchar contra la morosidad, contra los largos periodos de pago a los que muchas veces están sometidos sobre todo las pequeñas empresas, que son quienes más lo sufren, ¿sí? Ese es el preámbulo de la ley, estipula este como el principal motivo de la obligación. Además de la eficiencia en la gestión de los documentos que esta mejora supone. Lo que ocurre aquí es que se ha estipulado la obligatoriedad, ¿sí? Pero va a ser recién digamos, impuesta algunos meses después, a partir de la reglamentación de la ley, acción que todavía no se ha llevado a cabo, ¿sí? O sea, es decir, que hay que reglamentar la ley, hay que reglamentar las normas que deben seguir y las características que deben seguir el intercambio de las facturas, cómo tienen que ser. Recién habíamos visto distintos formatos, distintos protocolos. Bueno, justamente tenemos que saber cuáles son estos formatos, estos protocolos que van a ser los aceptados y que van a ser los obligatorios para el intercambio de documentos entre las empresas, para empezar a reflexionar las empresas sobre cómo hacerlo y los proveedores de soluciones sobre qué servicios proponer a las empresas, ¿sí? Entonces, sabemos que va a ser obligatorio, lo que no sabemos es de qué manera, y entonces no sabemos cuándo tampoco. Así que esta es la situación en España, sabiendo que además, bueno, nuestra solución, así como una respuesta a en muchos países, también lo va a hacer en España. Finalmente les cuento que Simtrax es una empresa internacional que tiene 7 sedes en distintas partes del mundo, que ha implantado ya más de 3.000 proyectos de diferente índole en distintas, multitud de empresas de diferentes sectores. Nuestros partners principales son SAP, Microsoft y y IBM. Nuestra solución es modular y va a permitir entonces adaptarse a las necesidades de los clientes según estas se vayan desarrollando, ¿sí? Se van a poner en funcionamiento distintos tipos de módulos en función de la respuesta que haya que dar al usuario, ¿sí?
Es una solución horizontal que puede ser aprovechada por distintos departamentos, distintos servicios dentro de las organizaciones. ¿Ok? Muy bien, Daniel. Si querés entonces pasar a la parte de preguntas, estoy aquí ansioso esperando poder responderlas. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Diego, por hacer una demo en directo, que eso siempre es interesante, pero también es arriesgado, y por explicarnos vuestra solución para factura electrónica. Efectivamente, si queréis levantar la mano, accionar el iconito levantar mano del panel de control y os abro el micrófono. Aprovechamos que tenemos aquí a Diego. Accionáis el iconito levantar mano del panel de control y os abro el micrófono, o también podéis plantear vuestras dudas vía chat y se las planteo a Diego. Diego, habitualmente, digamos, los fabricantes de RP no suelen, digamos, resolver el problema de la factura electrónica. Es decir, Mira, muy buena pregunta. vuestra Es verdad. solución, digamos, en un principio podría decir gente, bueno, yo ya tengo SAP, yo ya tengo Microsoft, ya me lo resolverán ellos. Efectivamente, hay distintas situaciones, distintos escenarios. Los ERP, es verdad que son herramientas, bueno, muy completas, son útiles, muy completos, son capaces de hacer todo, ¿sí? Lo que pasa es que son muy pesados, muy costosos y sobre todo añadir nuevos módulos y hacer modificaciones a los existentes suele ser costoso y lleva mucho tiempo. No solamente para los usuarios, sino también para ellos mismos. Entonces, se da la situación en donde ellos, por lo general, llegan un poco más tarde, ¿sí? Entonces las empresas se ven obligadas a recurrir a actores externos, ¿sí? Y justamente estas herramientas externas son menos pesadas y permiten hacer implantaciones y desarrollos de manera más ágil y menos costosas, que es el caso de nuestra solución, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de SAP, SAP es espléndido, pero es muy pesado, muy costoso y los desarrollos toman mucho tiempo. Entonces, nuestra herramienta permite justamente eso, aportar agilidad, flexibilidad a los RP. Los RP sí son capaces de hacerlo, bueno, pero quizás llegan un poquito tarde y luego las soluciones que proponen están bien, pero para adaptarlas a la usabilidad de las organizaciones que las contratan, son desarrollos muy largos, muy caros, y no todos están dispuestos a hacerlos. Hay quienes sí, hay quienes hacen entonces uso de soluciones externas al ERP. Estas soluciones lo que hacen es empowering, lo que hacen es otorgar más poder, más flexibilidad a los ERP. Entiendo que el hecho de que vosotros seáis una compañía de origen francés, que tenéis presencia en toda Europa, ¿no? Porque, bueno, más o menos tenéis presencia en toda Europa, al final las normativas de facturación electrónica son un poco lo mismo, digamos, trasladadas a cada país. Entiendo que eso también os da una ventaja, ¿no? Porque tenéis la experiencia de estar adaptándoos a diferentes legislaciones, ¿no? En Europa, en el caso de Europa. Sí, es verdad. Como tú bien dices, tenemos esa gimnasia, ¿sí? Esa habilidad. ¿Por qué lo hacemos? De manera seguida, nuestros clientes nos piden soluciones en Arabia Saudita, por ejemplo, en India, tenemos soluciones para esos países, específicas para esos países. Permíteme contradecirte un poquito en el sentido de que no son similares. O sea, hay obligaciones que tienen puntos en común. Hay sistemas en los países que tienen algunos puntos en común y otros no tanto, ¿sí? Hay
sistemas, algunos países en donde solamente hay que depositar una factura y a su vez el receptor la tiene que venir a buscar, y hay otros en donde hay que enviar la factura al receptor y en paralelo enviarla a la administración pública y esperar una validación. Bueno, todos revisten cierta complejidad y, bueno, en mayor o menor medida. Tienen puntos en común, pero también tienen muchas diferencias. Incluso entre los países, lo que yo os comentaba recién, es que hay países en donde existe la obligatoriedad, como lo va a ser en Francia, como lo es en Italia, como lo es en Portugal, como lo va a ser en España, pero hay países en donde yo recién te decía que no es obligatorio. En Finlandia, Suecia, en Bélgica, son países donde la facturación electrónica B2B no es obligatorio. Bueno, en cualquier caso, una de las razones fundamentales, digamos, por las que podrían escoger una solución como Compleo es porque agilizáis mucho la puesta en marcha de una solución de facturación electrónica que a lo mejor si te pones a desarrollarla en el ERP puedes tardar mucho tiempo y tener que invertir mucho más dinero, ¿no? Podría ser un poco Efectivamente, es eso. Digamos, hay empresas que hacen la elección, está perfecto, de hacerlo con su ERP, con su propio sistema existente, y hay empresas que deciden hacerlo de manera independiente. Por distintas razones, quizás se están pensando en dejar el ERP, cambiarlo próximamente, entonces no van a hacer un nuevo desarrollo en el ERP, etc. Pero sí, es verdad, como tú bien dijiste, nuestra solución lo que hace es empoderar, es aportar flexibilidad, agilidad a funcionalidades que pueden tener en el ERP, pero gracias a nuestra solución la pueden tener más rápido, mucho más ágil, mucho más potente. Nuestra solución, una vez implantada, permite hacer cambios y evoluciones de manera mucho más ágil y inmensamente menos costosa. Bueno, pues vamos a ir terminando. A mí me gustaría que me dijeras si vosotros, tanto para esta solución como para otras, buscáis algún tipo de partner en España, porque tenemos también en la audiencia, por lo que son consultores integradores, incluso fabricantes de RP y fabricantes de RP para sectores muy concretos. No sé qué tipo de partnership soléis buscar para soluciones como la vuestra, porque vosotros no solo tenéis una Bien. solución de facturación electrónica. Efectivamente, estamos abiertos a generar inercias, colaborar con actores que tienen sus carteras o quieren desarrollarlas y que gracias a Compleo pueden también hacerlo. Tenemos partners en diferentes partes del mundo, también en España, y que trabajan de diferente manera, ¿no? Con nosotros, partners SAP, partners independientes, bueno, que hacen otro tipo de integradores en RPs como Odoo, bueno, etcétera. O sea, estamos abiertos a generar acciones de colaboración, inercias efectivamente con integradores. Muy bien, Diego, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones y nada, pues te vemos en breve por aquí o en alguna conferencia de las que organizamos o en los webinars que estás haciendo habitualmente con nosotros. Gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, vuestra atención. Muy bien, y a todos, pues estar atentos. Tenemos webinars sobre facturación electrónica en breve y ponernos en las listas blancas para no perderos ninguno. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.